Sentaos y cubríos. Ábrase la sesión. La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante a favor del señor don Gabriel Tortella Casares. El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la sessió ordinària del dia 14 d'abril de 2014, va acordar per unanimitat proposar com a doctor honoris causa al senyor Gabriel Tortella Casares, en reconeixement a la seva trajectòria acadèmica i professional, del que dóna fe com a secretària general de la Universitat d'Alacant amb el vistiplau del senyor rector magnífic. Alacant, 21 de novembre de 2014. Hágase por el doctor don Francisco Javier Vidal Olivares la laudatio del candidato. Bon dia a tots i a totes. Magnífic rector, president del Consell Socials, companys, amics, equip rectoral, ciutadans, ciutadanes. Tinc que començar a fer una defensa pública dels mèrits del professor Gabriel Tortella. Faré la meva presentació en castellà i després l'acabaré en valencià. Cuando la historia económica española empezaba a tomar cuerpo en el sistema académico, allá por los comienzos de la década de 1970, apenas un grupo de profesores se dedicaban a tiempo completo a esta disciplina. La mayor parte trabajaban en las facultades de economía y pugnaban por consolidar una materia que buscaba explicar el pasado económico para arrojar luz sobre el presente. Eran pocos y apenas se había desarrollado como carrera académica la disciplina de la historia económica. Fue el momento en el que pioneros de la disciplina comenzaban a reclutar a nuevos investigadores con la pretensión de consolidar esta especialidad en el futuro. La mayor parte de estos pioneros, y quienes se unieron a ellos para desarrollar este objetivo, venían de las propias facultades españolas, que apenas sin solución de continuidad se incorporaban a la docencia e iniciaban en paralelo una investigación doctoral que pretendían que fuera el trampolín para la consolidación de una carrera académica. Entre estos investigadores cabe contar con Gabriel Tortella. A diferencia del grueso de compañeros de promoción, Gabriel inició un periplo foráneo cuyo objetivo era continuar su formación allí donde la historia económica ya estaba consolidada y se podía ganar en conocimiento y rigor mediante la experiencia de dar y recibir formación en inglés y poner en marcha una investigación dentro de sus estudios de doctorado. Como todos, entonces, buscaba tratar de dar respuesta al gran interrogante que atravesaba las preocupaciones de su generación. Este era nada más y nada menos que responder a una pregunta. ¿Cuál era la razón o las razones que explican el retardo de los niveles de crecimiento y de modernización industrial de un país como España? ¿Dónde se encontraban los factores que sentaron las bases para el rezago claramente observable en la economía española en perspectiva comparativa respecto a las economías europeas más avanzadas? Sus primeras incursiones de investigación se dirigieron a los problemas de una economía en régimen colonial, como era el caso de la Cuba del siglo XIX, y también a las relaciones entre la industria azucarera y las guerras de finales de siglo entre España y su colonia. Junto a esta pionera aportación, Gabriel Tortella escribió un importante texto a fines de los años 60, Los problemas de las regulaciones legales como impulsoras o retardatarias del proceso de crecimiento industrial moderno. Todos estos planteamientos iniciales iban dirigidos a ese mismo fin, que era buscar las explicaciones de lo que hemos llamado el atraso económico español en términos históricos y con carácter siempre comparativo. La pregunta y las posibles respuestas fueron guiadas por uno de los maestros estadounidenses de la historia económica, nada más y nada menos que Rondo Cameron. Cameron, entonces en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde Gabriel Tortella se había afincado, contaba con unos antecedentes que le hacían
el más idóneo a los ojos de Gabriel Tortella para tratar de contestar a todas estas cuestiones. Cameron conocía bien el caso de Francia, había publicado su libro Friends and the Economic Development of Europe en el año 61, un país, Francia, que había tenido históricamente una gran influencia sobre España y en todo lo que se refería a los procesos de industrialización, pero en particular Gabriel Tortella se fijó en los temas que la historiografía y su maestro destacaban como instrumentos importantes en el adelanto o en el retroceso de cualquier proceso de industrialización moderna, en aquellos mecanismos o resortes fundamentales que pueden propiciar o que pueden retrasar ese mismo proceso. En el bien entendido, hay que señalar, para ubicarnos en el contexto histórico del momento, que el crecimiento industrial era lo que separaba a la economía española del óptimo alcanzado por otros países del viejo continente, con los que España comparte historia y trayectoria económica y social. Tortella partió de lo que su maestro más conocía, la organización bancaria como posible desencadenante de un proceso de industrialización moderno. Acababa de publicar Cameron su también muy conocido e influyente libro Banking in the Early Stages of Industrialization, en 1967. Con este objetivo y en el contexto de la dirección y apoyo de Cameron, Gabriel Tortella inició su investigación, alcanzando su resultado en un magnífico texto, un resultado claramente anticipatorio que trataba de enfrentar los retos que se planteaban en aquel momento y en su investigación. La obra, titulada finalmente Los orígenes del capitalismo en España, banca, industria y ferrocarriles en el siglo XIX, fue publicada inmediatamente en castellano y también en inglés. Se convirtió con rapidez en una obra de referencia dentro de todas aquellas que buscaban respuesta a dónde encontrar aquellos problemas que históricamente habían demorado y también habían podido lastrar el proceso de industrialización español. Las particularidades de la banca y del sistema financiero español, el raquitismo de su industria y la posible insuficiencia de la demanda eran algunos de los aspectos tratados en ese libro, sin eludir el modo y los mecanismos que se adoptaron para construir y desplegar el sistema ferroviario en España, que en su conjunto, tratados todos ellos en global, fueron las razones que impidieron o pautaron de modo muy especial el proceso de desarrollo del moderno crecimiento industrial ibérico. La originalidad y lo realmente novedoso del enfoque y las respuestas de Tortella eran los problemas del sistema bancario, pues en otros elementos estaban mucho más vinculados a él y ya habían sido señalados como rasgos definitorios del atraso económico español. Es aquí, en el núcleo central de la tesis, donde Tortella aportó su primer argumento diferenciador del proceso español y solo desde su conocimiento en el largo plazo podría conocerse y calibrar las raíces históricas de ese mismo rezago económico español. Evidentemente, estamos hablando de un problema institucional que no solo ponía como factor relevante la escasez de capital formado en la economía española y, a su vez, drenado hacia el sistema en todas sus actividades productivas, sino el servicio y el mecanismo de organización bancaria que se había puesto al servicio del ingreso de capitales extranjeros, que eran necesariamente los que a los que se debía de recurrir para construir el sistema ferroviario, pues, como bien señala Gabriel Tortella, y en ese sentido fue muy anticipativo, el negocio del ferrocarril era construirlo y no tanto explotarlo. La visión institucional de la banca como uno de los motores de la modernización de las economías heredada de su maestro Rondo Cameron ha sido una de las principales aportaciones, yo diría que medulares, de Gabriel Tortella al conocimiento de la historia económica española. Esta tradición ya no lo abandonaría. Tanto más cuanto que, integrado en el sistema académico español, tras su retorno de los Estados Unidos, continuó con sus estudios de la banca española en el periodo de la Restauración, a través del Servicio de Estudios del Banco de España, y también con sus sucesivas aproximaciones a la reconstrucción de la política monetaria española. En particular, quiero hacer referencia a su visión no catastrofista de la no integración de España en el mecanismo de disciplina del sistema de patrón oro clásico. Banca y sistema financiero pasaron entonces a ser sus ejes de investigación y al hilo de ellos también se interesó por los problemas de la industria española en el siglo XX y en los problemas que la depresión de la década de los años 30 en España, sobre los cuales volvería más tarde, cuando, a propósito de la gran recesión en la que todavía nos encontramos, de 2008,
y las comparaciones entre ambas publicaría un texto a la limón con Clara Eugenia Núñez, aquí presente. La visión institucionalista de la historia económica ha sido compatible con otros enfoques más de carácter cuantitativo. En particular, la historia económica española debe a Gabriel Tortella la introducción y difusión de lo que en los años 70 del siglo pasado y en los 80 se llamó la nueva historia económica o también cliometría. Esencialmente se trata de medir el crecimiento económico que un sector ha aportado históricamente si no se hubiese producido el particular aporte de ese sector analizado. Dicho de otro modo, y citando el ejemplo más clásico de estos estudios cliométricos, cuánto hubiese perdido una economía dada si no se hubiese dispuesto del sistema ferroviario en un momento o en un periodo a considerar. Al hilo de esta tradición, foránea, pero ya implantada en España, Gabriel Tortella publicó un libro sobre economía para historiadores en el que explicaba las principales aportaciones metodológicas de un enfoque de estas características, con el objetivo de no excluir aproximaciones puramente históricas de la historia económica, sino de complementarlas o, en su caso, reforzar las conclusiones a las que se hubiese llegado. Historia bancaria y financiera, historia monetaria, crisis económicas, metodología, historia económica cuantitativa. A estos dominios, Gabriel Tortella ha aportado trabajos de enfoque novedoso, ha contribuido a la transmisión de conocimiento, a la difusión de temáticas muy nuevas. En esta línea hay que mencionar otros dos aspectos fundamentales a los que también debemos aportes muy significativos. La primera es la educación y la formación del capital humano. En este terreno, Gabriel Tortella, bien en trabajo en común con Clara Eugenia Núñez o en solitario o con otros colaboradores, afortunadamente aquí presentes también, puso en marcha desde los años 1990 una línea de investigación que ha dado también importantes frutos. En particular, la aportación del sistema educativo al crecimiento económico, el grado de aceleración de las economías en su comportamiento respecto a las variables más significativas en relación con la educación. Junto a ello, Tortella se ha implicado en el conocimiento del denominado espíritu empresarial, término inglés, entrepreneurship, vinculando este espíritu empresarial, esta capacidad de emprender, esta capacidad de ser empresario, a los niveles de formación, a los niveles educativos. En este terreno sus aportaciones son muy reveladoras. Al estudiar, por ejemplo, a los empresarios españoles en perspectiva histórica y comparativa, con empresarios franceses, con empresarios ingleses, con empresarios escoceses, al objeto de dilucidar si las diferencias en el grado de formación, en el grado de educación formal, constituyen un rasgo que pueda ser significativo a la hora de establecer el grado de responsabilidad que tiene esta variable en el retardo relativo de una economía, en este caso, de la economía española. Junto a estas aportaciones, como creo que ya he señalado, muy variadas, y por las que muy merecidamente se le galardonó en 1994 con el Premio Rey Juan Carlos de Economía, Tortella no ha renunciado, sino todo lo contrario, a regalar los contextos de apoyo a la docencia, con libros orientados a los estudiantes de grado y a un público exigente y avezado sobre temas de carácter histórico, sea historia económica, sea historia social, sea historia política. De su pluma son la revolución del siglo XX, capitalismo, comunismo y democracia, el varias veces impreso texto El desarrollo de la historia económica en la España contemporánea, siglos XIX y XX, y su libro sobre los orígenes del siglo XXI, un ensayo de historia social y económica contemporánea. Este último constituye uno de los textos más estimulantes en la explicación de las particularidades de Europa y de la economía internacional, de su propia trayectoria histórica, pero también una trayectoria transversal desde la historia política, desde la historia social, desde la historia económica. No se encuentra en otro libro semejante una explicación tan inteligente y tan bien construida, con tal cantidad de recursos estilísticos y literarios, al mismo tiempo que técnicos, desde las diversas disciplinas que se manejan y que han sido aquellas que han construido la Europa en el largo plazo. Como me decía estos días una profesora argentina, amiga personal y también de Gabriel Tortella, no conocía un libro a la vez tan pleno de erudición como de análisis lúcido, sin renunciar a las metodologías propias de las ciencias sociales. Es importante también destacar
el papel de Gabriel Tortella en la recepción y en el estímulo de la historia empresarial en España. Suyos y con otros socios, también aquí presentes, son los trabajos sobre la Sociedad Española de la Dinamita, las petroleras Camsa y Repsol, la Unión de Explosivos, la compañía aseguradora Mafre y de los bancos, el Banco Industrial, el Banco Hispanoamericano y el Banco Central. A él se deben los primeros enfoques de análisis riguroso de la empresa como institución, desde un punto de vista histórico, de sus mecanismos organizativos, del papel de los directivos y los técnicos en la gestión, de las formas de toma de estrategias decisivas, del gobierno corporativo, del gobierno de las empresas y, sobre todo, de las relaciones entre empresa y entorno institucional. Siempre riguroso con las fuentes y teniendo en cuenta la teoría suministrada desde la organización de empresas y el management estratégico, sin olvidar las restricciones que operan en los mercados. De la company history a geográfica y habitual, Gabriel Tortella pasó a poner en marcha la business history en España. Y en esa trayectoria es en la que cabe insertar el auge de esta disciplina y el cultivo de ella en nuestras universidades y por parte de un número importante de investigadores, entre los cuales, modestamente, yo mismo me encuentro, aunque lamentablemente, y tengo que decirlo en público, haya desaparecido de nuestros planes de estudios. Las aportaciones de Gabriel han sido seminales a través de muchos de sus textos e investigaciones. Y en favor suyo convendría subrayar que en su trayectoria nunca se distrajo en la ocupación de cargos en la administración ni en la universidad, lo cual, dicho sea de paso, probablemente le hubiese acarreado no ser acreditado hoy para los cuerpos docentes superiores en la línea de lo que le gusta a los burócratas rancios y adocenados que todavía pueblan la Universidad Pública Española. Hagamos aquí la salvedad, muy importante en este terreno, llamando la atención sobre el papel fundamental que Gabriel Tortella tuvo cuando en 1989-1990 contribuyó a diseñar y poner en marcha el primer sistema de evaluación externa de la investigación para los profesores a través de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, también conocida como CNAI. Un mecanismo que igualaba a la investigación española en materia de evaluación externa de todos sus cuerpos científicos a los que ya existían en sistemas universitarios de reconocido prestigio. El salto cualitativo posterior de la investigación universitaria, después de la creación de la CNAI, pudo ser percibido con una gran celeridad en las décadas posteriores. No puedo pasar por alto algo que muchos hemos percibido en la carrera profesional de este gran investigador. Su personalidad llana y cercana le ha procurado liderazgo de grupo, partidario siempre de las relaciones horizontales en las tareas de coordinación de equipos de investigación, que le han convertido en un profesor defensor de la colaboración, de la transferencia de conocimiento franca y abierta, de la defensa de la cooperación como instrumento de avance en los proyectos de investigación que ha liderado. Convengamos en que no es esto demasiado abundante en la generación a la que pertenece Gabriel, y menos en el ámbito de las ciencias sociales. Es evidente que a la altura de la vida académica e intelectual en que se encuentra Gabriel Tortella, solo cabe hablar de su trayectoria como la de un maestro, la de un investigador riguroso, un académico brillante, un ciudadano ejemplar, preocupado a la vez que comprometido con su tiempo y que ha contribuido significativamente al progreso social general, a la convivencia democrática y a la mejora de los niveles de formación de sus conciudadanos. No es esto nada extraño. Gabriel se formó en el Colegio Estudio, una escuela heredera de la tradición de la Institución Libre de Enseñanza. Esa escuela de tradición krausista que tuvo como directores nada menos que a Carmen García del Diestro, a Ángeles Gasset, a Jimena Menéndez Pidal, todas ellas maestras de tradición republicana, como nos recordaba el documental reciente Las Maestras de la República, recientemente galardonado con un Goya, y con una gran influencia entre los pedagogos innovadores. En sus paredes, en las paredes del Colegio Estudio, en las aulas y en sus laboratorios, Gabriel Tortella recibió enseñanza de muchos y excelentes profesores, entre ellos los que más huella dejaron en su formación: el filósofo Antonio Rodríguez Huesca, discípulo directo de Ortega y Gasset; Miguel Catalán Sañudo, conocido
por ser el primero de los químicos becados por la Junta de Ampliación de Estudios en el Imperial College de Londres, un científico de gran renombre que fue expulsado tras la Guerra Civil y que al retorno a la Universidad de Madrid tras el exilio tuvo que compatibilizar también sus clases con la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Colegio Estudio. Con estos mimbres y su formación posterior se entiende cabalmente esa doble concepción de Gabriel Tortella de la dimensión de las ciencias sociales en la búsqueda de explicaciones relevantes en el ámbito de la historia, pero también en el uso del método científico propio de les ciencias experimentals. Sens dubte, tota aquesta trajectòria avala el seu nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant. Gràcies a la proposta que va fer el Departament d'Economia Aplicada de la nostra universitat, representat per la seva directora entre nosaltres, la Facultat d'Econòmiques i Empresarials, representats també per el nostre degà, i, evidentment, per al seu Consell de Govern, que presideix el nostre rector. Com a membre del claustre de professors i com a membre de la Universitat d'Alacant, estic més que orgullós que Gabriel Tortella siga proposat com a doctor honoris causa i estic molt orgullós també de poder-li donar-li l'enhorabona. Així, doncs, després d'haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite, amb tota consideració i encaridament, que es demani que s'atorgue i es conferisca al senyor Gabriel Tortella Casares el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant. ¿Estáis de acuerdo en que el doctor Gabriel Tortella Casares sea investido como doctor honoris causa? Sí, lo estamos. Acercaos. Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor Gabriel Tortella Casares. Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctor honoris causa y como símbolo de tan alto honor os impongo la medalla como atributo por vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de las ciencias. En vuestra mano pongo este anillo como símbolo de vuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Ahora os abrazaré para indicar mutuo afecto y fraternidad. Por la señora secretaria general de la universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor. ¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante? Prometo. Y en primer lugar, siempre y donde quiera que estuviereis, guardaréis los derechos, privilegios y el honor de la Universidad de Alicante y la ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos y negocios universitarios, cuantas veces para ello fuereis requerido. Absolutamente sí. Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltarais al compromiso. Sentaos. Tiene la palabra el señor don Gabriel Tortella Casares.
con la venia, señor rector, señor presidente del Consejo Social, autoridades académicas y, si las hay también no académicas, doctores, profesores, compañeros y amigos. Lo primero que quiero hacer al encontrarme en el uso de la palabra es manifestar mi agradecimiento a la Universidad de Alicante por el honor que me hace al concederme este doctorado tan honroso, que me hermana con su prestigioso claustro. Yo también soy un poco de habla valenciano-catalana i diré que el que no és agraït no és ben nascut. Y yo espero ser bien nascut. Pero voy a continuar en castellano. Mi agradecimiento es general para toda la universidad, pero en particular es un sentimiento que refiero a su Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, a la cual, en cierto modo, a partir de hoy, siento que pertenezco, y que con justicia es tenida por una de las mejores del país y comparable con las más reputadas de las mejores universidades del mundo. Dentro de esta facultad quiero referirme especialmente a mis compañeros especialistas en historia económica, con los cuales me une un nexo y una estrecha comunidad de intereses y aficiones, a los que tanto y tan a menudo he leído y admirado. Y concretando todavía más y llegando a personalizar, quiero agradecer a mi admirado amigo, el profesor doctor Javier Vidal Olivares, no solo la exagerada y cariñosa laudatio, ha sido exagerada, sin duda, pero a mí no me ha molestado oírla en absoluto. Se ha referido a mis modestas obra y persona con tanta generosidad, pero además le agradezco los muchos años de amistad y colaboración que hemos tenido en proyectos, congresos, simposios, encuentros, etcétera, etcétera, seminarios. En España, a lo largo de la piel de toro, pero también a lo largo del ancho mundo, muchos de ellos organizados por él, que además de un gran estudioso, es un organizador nato y un embajador inigualable de la historia económica empresarial española por los confines del ancho orbe universal. No voy a hacer aquí su laudatio. No es que no me gustaría hacerla, todo lo contrario, me encantaría hacerla, entre otras cosas porque sería muy fácil. Y ojalá en el futuro tenga ocasión para ello, no desespero. Pero sé que en el protocolo está fuera de lugar que el recipiente de una laudatio se convierta subsiguientemente en laudator del laudator. Y por eso tengo que cortar aquí. Ya sabes, Javier, lo que pienso de ti. A toda la Universidad de Alicante quiero reiterar este agradecimiento y asegurarle que haré todo lo posible por mantenerme a la altura del favor que se me hace hoy y que me siento muy honrado de ser un doctor más en esta comunidad de sabios en que nos encontramos y con la que estoy dispuesto a colaborar en la medida de mis fuerzas. No quiero poner ningún adjetivo. Por último, quiero agradecer a todas aquellas personas que, sin pertenecer a esta universidad ni estar avecindados en Alicante, han venido a presenciar este acto y a acompañarme en este momento que para mí es tan solemne y tan feliz. Se trata de hermanos, parientes, exdiscípulos. Entre paréntesis tengo que decir que yo ya discípulos no tengo, hace tiempo que me jubilé, y los discípulos se han convertido en compañeros y a veces incluso en maestros. Y además amigos que han abandonado sus quehaceres por un día para compartir mi alegría. Muchas gracias, por lo tanto, a todos. No quiero dedicar el tiempo que me queda en el uso de la palabra a hablar ya más de mí mismo. Me parece que hemos llenado el cupo y ya estarán ustedes un poco hartos. Yo tengo más tolerancia para hablar de mí mismo y escuchar elogios, pero también se me acaba.
querría dedicar el resto del tiempo, que me temo que no sea mucho, pero de lo que los oyentes quizás se alegren, a resumir la lección o discurso que envié hace una semana a la universidad y cuya longitud, con ser mucho menor de lo que el tiempo justifica, me tendría en el uso de la palabra bastante más de 2 horas. Tranquilos. He visto un rictus de terror en algunas caras. No se inquieten, espero no hablar mucho más de media hora. He elegido un tema que no tiene mucho que ver con lo que he investigado, con las cosas que ha descrito el profesor Vidal Olivares, pero en el que estoy trabajando ahora y que yo creo que resulta de rabiosa actualidad. Se trata de la economía del siglo XVIII y, en particular, la economía catalana. No es un tema del que se hable en los telediarios, ni siquiera en las tertulias radiofónicas, pero sí es cierto que en la profesión, entre historiadores y economistas, sobre todo historiadores, produce división y tiene claras implicaciones políticas, porque los nacionalistas catalanes han hecho del año 1714 el símbolo de una pretendida opresión borbónica y, por ende, española. Yo sé que estoy en un territorio maulet, pero yo creo que la objetividad científica es más importante que el partidismo político, siquiera sea retrospectivo. El problema que se plantea desde mi punto de vista y al cual voy a tratar de dar respuesta en la medida de mis flacas fuerzas es el siguiente. En las décadas que siguieron a esta fecha fatídica de 1714, la economía catalana creció de un modo sin precedentes en los siglos anteriores y sin paralelo en el resto de España. Pero si el triunfo de Felipe V, de los Botiflers, dio lugar a una feroz opresión sobre Cataluña, ¿cómo se explican las décadas de crecimiento y prosperidad que siguieron? Y esa es la cuestión a la que voy a tratar de, como digo, de resolver. Haré un breve exordio sobre la Guerra de Sucesión, porque el siglo XVIII realmente en España, casi diría en Europa, porque la Guerra de Sucesión es una guerra europea que tiene su principal escenario en España, pero que realmente se libra, es continental. Y después pues, hablaré de las políticas económicas y después de los resultados que dieron estas políticas económicas para acabar con una breve conclusión. Citaré bastantes textos, porque hay textos muy interesantes de profesores que son muy conocidos. Por ejemplo, Jaime Vicens Vives o Jaume Vicens Vives. La verdad es que Jaume Vicens Vives casi siempre firmó Jaime Vicens Vives sus libros y artículos. El caso es que dice sobre la guerra de sucesión. Los catalanes lucharon obstinadamente por defender su criterio pluralista en la ordenación de la monarquía española, aún sin darse cuenta de que era precisamente el sistema que había presidido la agonía de los últimos Austrias y que, sin un amplio margen de reforma de las leyes y fueros tradicionales, no era posible enderezar el país. Lucharon contra la corriente histórica y eso suele pagarse caro. La guerra, como ustedes saben, pero lo voy a resumir aquí brevísimamente, pues enfrentó al Reino de Aragón con el Reino de Castilla, siendo el Reino de Aragón a su vez compuesto de 3 reinos, Aragón, Valencia y Mallorca, y un principado, Cataluña. Estos apoyaban al archiduque de Austria, Carlos de Austria, hermano del emperador del imperio austriaco sacro romano germánico. Y por otra parte, el Reino de Castilla en realidad era el resto de todo, también comprendía una serie de reinos, porque al fin y al cabo, si el de Inglaterra o Gran Bretaña es un reino unido, el español es mucho más unido todavía, porque une reinos que a su vez unieron reinos, etc. Castilla tiene una cantidad de reinos metidos, pero en fin, comprende el resto de la península, menos Portugal, más Canarias. Estos apoyaban a Felipe de Borbón,
que en realidad era el rey legítimo porque le había nombrado en su testamento Carlos II, el último Austria, y, como es bien sabido, el bando de Felipe V, es decir, del bando borbónico o Botifler para los aragoneses y sobre todo para los aragoneses catalano-parlantes, el bando Botifler fue el que ganó, tras 9 años de lucha y un cruento asedio a la ciudad de Barcelona. En realidad, desde un punto de vista económico, el bando austracista, es decir, por lo tanto Maulet, era más débil. Era más débil económicamente, era más débil en términos de hombres, y era natural que le perdiera la guerra a la larga. Y si tardó tanto en perderla y tuvo tanta capacidad de defensa, fue porque tenía a sus espaldas una alianza liderada por los ingleses y los holandeses, por Inglaterra y Holanda, y Austria, que pues subvinieron a parte de sus necesidades, pero siempre tuvo grandes dificultades económicas. En cambio, la ventaja de la economía estaba del lado de Felipe V, que tenía el Reino de Castilla, que siempre, desde la Edad Media, había sido más poderoso que el Reino de Aragón. Me refiero a la serie televisiva esta de Isabel, donde se puede ver, como es un hecho histórico incontrovertible, que Fernando el Católico se sentía más rey de Castilla casi que rey de Aragón, por familia, él clamaba que tenía tanto derecho como su mujer a ser rey de Castilla, pero es que el hecho fundamental es que Castilla era mucho más fuerte. Y continuaba haciéndolo en el siglo XVIII, mucho más numeroso demográficamente, y además pagaba más impuestos, porque, como vamos a ver dentro de un momento, el Reino de Aragón pagaba poquísimos impuestos, y además tenía la ventaja que el Reino de Aragón siempre consideró injusta de tener más derecho al tráfico con las Indias y, por tanto, a la importación de grandes cantidades de plata que el Reino de Aragón, a pesar de que hay una controversia que yo creo que está bien resuelta por el profesor Carlos Martínez Shaw, de que jurídicamente el Reino de Aragón no fue excluido de América, pero aunque de hecho en muchas ocasiones sí lo fue, es decir, tenía más trabas para comerciar con América, entre otras cosas porque el monopolio del tráfico con América estaba en Castilla, es decir, más concretamente en Andalucía, más concretamente en Sevilla, aunque en el siglo XVIII este monopolio sevillano pasó a Cádiz. Todo esto explica, entre otras cosas, la victoria de los Borbones, que tuvo lugar, como digo, fue larga y difícil. Lo que ocurrió en Aragón y Cataluña tras la guerra de sucesión, es decir, la pretendida, indudable también, represión que sufrieron tanto valencianos como aragoneses, como más tarde catalanes, porque prácticamente, como ustedes saben, Valencia pasó al bando borbónico desde la batalla de Almansa en 1707, prácticamente. Estuvo muy poco tiempo en el bando aragonés, digamos. Hubo una represión, como es perfectamente lógico. Yo en la comunicación que he enviado, pero que no tengo tiempo de desarrollar ahora, comparo esta represión con la que tuvo lugar en Estados Unidos después de otra guerra civil de secesión, no de sucesión, la famosa guerra de secesión norteamericana en los años 60 del siglo antepasado, siglo XIX. Y la verdad es que prácticamente todas las cosas de las que se lamentan los historiadores catalanes acerca de la represión se encuentran perfectamente en el bando sudista después de la guerra en Estados Unidos. Es decir, cesar a todos los cargos
de la República de sudista, los confederados, los llamados confederados, incluso alguna condena a muerte, anular elecciones que no le gustaban al Parlamento, al Congreso norteamericano, se anularon elecciones cuando vieron que ganaban los esclavistas otra vez. En fin, hubo de todas cosas muy parecidas a las que se lamentan los historiadores nacionalistas catalanes, ocurrieron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX exactamente igual. Es lógico que cuando hay una guerra de este tipo, pues se tomen unas medidas muy drásticas al terminarlo. Pero no tengo tiempo, bueno, y no tengo tiempo de desarrollar esto más de lo que acabo de hacer ahora. El símbolo de la opresión económica, etcétera, son los llamados decretos de nueva planta que se dieron tanto en Valencia como en Aragón, como en Mallorca, como en Cataluña. Sobre todo en Cataluña fueron más fuertes y sobre todo se suprimieron una serie de entidades políticas que los catalanes nacionalistas, sobre todo en el último siglo, porque desde luego en el siglo XVIII y en la mayor parte del XIX estas cosas se habían casi olvidado, pero después se revivieron, cosas como la Generalidad, que las Cortes privativas de Cataluña fueron abolidas, el famoso Consell de Cent de Barcelona, un congreso municipal, un consejo municipal también fue abolido, etcétera. La Universidad de Barcelona se cerró, pero se abrió la Universidad de Cervera y también hay discusiones acerca del papel que tuvieron una y la otra. Se animó a que se utilizara el castellano sobre todo, en la literatura oficial, en las relaciones oficiales. No se persiguió el uso del catalán nunca por esto. Se procuró, hay una circular que siempre se menciona, que dice, se procuró que se hablara en castellano, pero no se le puso multas a ningún comerciante por poner sus rótulos en catalán en una tienda. Hay que tener en cuenta también cuando se habla de tanta represión que Aragón realmente en esta guerra pues cometió rebelión y felonía. Es una cosa que no se recuerda, pero Aragón y Cataluña especialmente y más solemnemente habían jurado fidelidad a Felipe V. Le habían reconocido como rey. Y digo Cataluña especialmente porque Felipe V celebró cortes en 1701 y 2 en Barcelona y no solo fueron las autoridades como en Castilla o como en Aragón las que juraron fidelidad. Aquí fueron las Cortes las que les reconocieron como rey. Y a los 3 años se rebelaron contra él. Esto es bastante grave, no solo en el derecho de entonces, y lo sería grave también hoy día, ¿no? el rebelarse contra las autoridades legalmente constituidas. De modo que esto es una cosa que los historiadores nacionalistas olvidan, cuando parece como que, en fin, que este hombre vino con muy malas pulgas, que nos cogió manía, es decir, después de 9 años de guerra, etcétera, etcétera, de haberse negado varias veces, como se negaron los barceloneses, a parlamentar y a llegar a una transacción con las autoridades borbónicas, pidieron negociar menos de una semana antes de que cayera Barcelona. Ese fue el momento en que pidieron. A todos los ofrecimientos de negociación anteriores a ese momento se negaron. Creían que la Virgen de la Merced iba a bajar del cielo y a aniquilar a las tropas borbónicas. Bueno, esto son exordios, pero es que realmente es muy curioso los episodios. Pero vamos a entrar en los temas económicos. Prácticamente desde la Unión de Castilla y Aragón en 1479, bajo Isabel y Fernando, la contribución del Reino de Aragón a las cargas fiscales en España era pequeñísima. Es difícil estimar exactamente, pero vamos, con las cifras que tenemos podemos decir que a principios del siglo XVIII el Reino de Aragón era casi la cuarta parte, el 23% de la población total española. Y también, de una manera muy aproximada, podemos decir que contribuía irregularmente con algo así en torno al 4% de lo que serían los ingresos de la corona. Es decir, la desproporción es evidente. Además digo irregularmente porque muchos años no contribuían y realmente contribuían solo
en circunstancias extraordinarias. Bueno, no me puedo resistir a recitarles un versito de Francisco de Quevedo acerca de este tema, compuesto un poquito antes, a mediados del siglo XVII. Dice Quevedo: en Valencia y Aragón nadie tributa un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. Católica majestad, ten de nosotros piedad, que no te sirven los otros como lo hacemos nosotros. Esto explica bastante bien el sentir que tenían fuera del Reino de Aragón los castellanos como Quevedo. Está expresado de una manera muy, muy elocuente. Por lo tanto, nada tiene de extraño que Felipe V, cumpliendo propósitos expresados ya durante la guerra, pues lo dijo repetidamente, incluso cuando su abuelo, Luis XIV, le pedía que dijera que iba a reconocer los fueros catalanes para facilitar el fin de la guerra, Felipe V se negó siempre a decir que iba a respetar los fueros catalanes. Los había respetado en las Cortes de 1701 y 2, los había incluso reforzado, pero consideró que cuando, a pesar de todo esto, se habían rebelado contra él, el pacto se había terminado y los fueros se iban a terminar también. Entonces, aquí no hubo engaño. Entonces, no tiene nada de raro que llevara a cabo una reforma fiscal tratando de equilibrar las cargas entre la Castilla vencedora y el Aragón conquistado. En Valencia, a partir de 1707, de la famosa batalla de Almansa, aquí cerca, y en Aragón, a partir de 1711, se llevaron a cabo reformas impositivas cuyos sistemas resultantes no eran exactamente iguales en ambos reinos, pero eran muy parecidos, el de Aragón y el de Valencia. El de Valencia se llamó el sistema equivalente, porque se suponía que equivaldría a la presión fiscal castellana, y se llamó única contribución en Aragón. En Cataluña, al nuevo impuesto, es curioso porque en cada uno de los reinos o unidades tuvo un nombre distinto. En Cataluña se llamó el catastro, porque estaba basado en un catastro que ahora comentaré. Y en Mallorca se le llamó la talla. Mallorca fue realmente el último reducto de los austracistas, porque se rindió pacíficamente en 1715. En Cataluña, tras la caída de Barcelona, se dieron una serie de medidas administrativas que ya he mencionado, se abolieron todas estas cosas, pero las medidas definitivas tardaron año y medio en producirse. Fue muy curioso porque así como en Valencia y Aragón, en cuanto se normalizaron un poco la conquista, se tomaron estas medidas, en Cataluña se dilataron año y medio. Y no fue hasta enero de 1716 cuando se dio el decreto de nueva planta y octubre de ese mismo año cuando se reguló el sistema fiscal nuevo que se iba a imponer. Alvareda, un historiador muy especializado, muy competente en la guerra de sucesión y muy favorable a las tesis nacionalistas, dice: a diferencia de lo sucedido en Valencia y Aragón, donde las nuevas instituciones borbónicas fueron impuestas precipitadamente, siguiendo el modelo castellano, en Cataluña la elaboración del decreto de nueva planta fue lenta y minuciosa entre 1714 y 1716, y en su redacción participaron el jurista Francesc Camellé y el intendente José Patiño. El catastro catalán, por tanto, era más complejo y elaborado que los otros impuestos implantados en el resto del Reino de Aragón. Los historiadores afines al nacionalismo han visto en el catastro un vasallaje y un instrumento opresivo, implantado, y esto lo cito, esto es textual, implantado con el objetivo fundamental de aumentar los recursos del Estado absolutista borbónico. Esto es absolutamente cierto. Y niegan enfáticamente que beneficiara o propiciara el crecimiento catalán del siglo XVIII, con un razonamiento que les parece irrefutable. Comillas, los sistemas tributarios similares impuestos en el resto de los países de la Corona de Aragón no estimularon ningún desarrollo económico de signo moderno. Pero, sin embargo, historiadores de mucha categoría, como el propio Vicens Vives, a quien acabo de mencionar, Nadal Farreras, que ha sido alcalde de Gerona, es un historiador, sobrino de Nadal Oller,
que ha sido alcalde de Gerona y que hizo un interesante estudio sobre la nueva planta o el catastro en Gerona, Martínez Xó o el propio Pedro Rodríguez Campomanes, ya escribiendo en el siglo XVIII, señalan que no, que esto no fue así. Es decir, que sí, que el sistema de catastro benefició a la economía catalana. Y ahora veremos. Básicamente lo que yo quiero decirles aquí en este momento es que el sistema catalán era muy diferente del que se implantó en Valencia y en Aragón. Del de Mallorca no puedo hablarles mucho porque sé muy poco de él. Pero en Aragón y Valencia, según los coetáneos como Jerónimo de Ustariz y Zabala y Auñón, que son las dos personas que más sabían sobre derecho fiscal y sobre la estructura económica y administrativa en la España del XVIII, los dos señalan que el sistema, el de catastro catalán, era muchísimo más justo, muchísimo más informado. Estaba basado en un catastro, yo creo que es el primer catastro serio que se hace en España nunca, y se constituye en un modelo. El catastro distinguía dos tipos de impuestos, el que llamaban real, que recaía sobre los bienes raíces, y el llamado personal, que, entre comillas, recaía sobre la industria, comercio y demás. El impuesto personal no lo pagaba la nobleza, pero el real sí. Al fin y al cabo, lo que era la nobleza, sus ingresos provenían de la tierra. El impuesto personal, a su vez, se dividía en dos. El personal propiamente dicho, es decir, salarios, y que era más llevadero, era un 5,4%, calculo yo, sobre el salario, y el llamado ganancial, que recaía sobre beneficios empresariales, y este ascendía a un 10% de este producto ganancial. Además, por lo tanto, era muy cuidadoso, no les digo, ya no quiero entrar aquí, pero en el impuesto real se clasificaban las tierras por su calidad, se establecían hasta 29 tipos de tierra distinta que pagaban una tasa impositiva diferente. Además, otra cosa en favor del catastro fue un impuesto de cupo, es decir, un impuesto cuya recaudación se fijaba de antemano. Es decir, se decía, se recaudará tanto, y después se repartía. En el caso de Cataluña se repartía bastante equitativamente porque estaba basado en este catastro detallado que dificultaba la evasión fiscal, pero también la arbitrariedad de los funcionarios, porque había un catastro que se conocía. Entonces, entre las cosas que les han... Y esto hacía, este cupo no varió durante todo el siglo XVIII, lo cual quiere decir que a medida que aumentaba la población, la renta y los precios, cosas todas que aumentaron notablemente durante el siglo XVIII, el peso del impuesto era siendo cada vez, la presión fiscal iba siendo cada vez menor. Una prueba numérica de esto la tienen ustedes en estos gráficos que están en esta carpetilla que hay aquí. El gráfico número 1, podrán ustedes ver que he dibujado yo, por una parte, en rojo, las rentas provinciales castellanas, o que se llamaban rentas provinciales castellanas, que eran realmente los impuestos más importantes, el conjunto de impuestos más importantes, alcabala, etcétera. Y, por otra parte, en azul, el equivalente de Aragón, en azul abajo. Como ustedes pueden ver, están medidos en porcentaje de las rentas totales, de los ingresos totales. Verán ustedes que los impuestos castellanos eran más del doble de los impuestos aragoneses, pero eso no quiere decir mucho porque también Castilla era mayor. Pero lo interesante es que, aunque las pendientes no son muy fuertes, hasta 1793 la pendiente de los ingresos en Castilla es creciente y la pendiente de los equivalente de Aragón, que comprende todos estos impuestos que he descrito, es descendente. A partir del 93, ustedes me dirán, sí, pero en el 93 caen muchas estas cifras porque a partir del 93 se termina el periodo de paz del siglo XVIII y comienzan las guerras
contra Francia, la llamada Guerra de la Convención, y entonces esto ya provocó un desarreglo tal de las cuentas públicas que hizo que los ingresos ordinarios, cayeran porque aumentó la deuda pública. Es decir, de los ingresos aumentó mucho el porcentaje de deuda pública y, por lo tanto, ya la curva no tiene sentido, pierde continuidad para la azul y la roja. Es decir, nuestro análisis tiene validez hasta 1793. Bueno, quiero señalar también que tan bueno fue el sistema impositivo en Cataluña que hubo el proyecto de llevarlo a Castilla. Parecía que era lógico llevar a Castilla un sistema que estaba dando tan buen resultado en Cataluña. Sin embargo, en Castilla no hubo manera de hacerlo, a pesar de que el rey y los principales ministros quisieron. Eso es impresionante de la fuerza de la resistencia social. Y a mí me parece una ilustración, y permítanme que haga este inciso, de las teorías de un, por desgracia, difunto economista norteamericano llamado Mansur Olson, que publicó un libro acerca de la lógica de la conducta social y en estos libros, porque escribió otro cuyo título, que es el que yo cito, cuyo título se me escapa, en que afirmaba que era bueno perder guerras, para los países era bueno perder guerras, porque al perder una guerra creaba una discontinuidad en las estructuras de las conductas sociales y de las marañas de intereses que se crean en los países, y permitía hacer profundas reformas que modernizaban profundamente las sociedades. Olson, para Olson, el caso, lo que le hizo verlo, la verdad de esta teoría fue el destino de los países que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, porque resultó que los 3 países que más crecieron después de la Guerra Mundial fueron precisamente Italia, Alemania y Japón, los 3 perdedores. Mientras que los 3 ganadores, como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, tuvieron una recuperación muchísimo más mediocre, muchísimo más lenta y mucho menos brillante. Y entonces, lo decía, claro, es que en los países perdedores se han hecho unas reformas tales y se han acabado con una serie de privilegios y costumbres, de tal manera que estos han podido crecer muchísimo más rápidamente. Entonces, él hizo lo mismo para hacer una regresión, hizo una evaluación econométrica del sur de los Estados Unidos y dijo también para el sur de los Estados Unidos se benefició de perder la guerra y tiene unas regresiones que sí, efectivamente, demuestran que en ciertos momentos creció más rápidamente el sur que el norte. Y yo siempre he pensado que esto se aplicaba exactamente igual a la guerra de sucesión. Y aquí, modestamente, pues intento hacer un paralelo. El Reino de Aragón perdió la guerra y tuvo un sistema impositivo mejor, y el mejor fue el de Cataluña, y Cataluña creció muy por encima de Castilla. Castilla, como no había perdido la guerra, los intereses no se rompieron todas aquellas estructuras seculares castellanas y consiguieron resistir al Marqués de la Ensenada, a Carlos III y a Fernando VI. Esto está muy bien contado pues, en algún libro de Artola, en fin, es una cosa que se conoce muy bien. Se hizo un proyecto tan ambicioso como el Catastro de Ensenada, que era una copia mejorada del Catastro catalán, y se hizo el Catastro de Ensenada, que es una gran fuente para la historia cuantitativa del siglo XVIII. Sí, se hizo el catastro, pero jamás se puso en marcha la única contribución que iba a utilizar el catastro como fuente impositiva. Eso es lo malo de ganar guerras. Y esto a mí me parece que es un ejemplo clarísimo. Siento que haya muerto el señor Olson, porque si no yo le hubiera mandado un resumen de mi tesis sobre Cataluña y estoy convencido de que le hubiera gustado. Bueno, entonces quiero referirme brevemente al crecimiento económico de Cataluña en el siglo XIX, que es absolutamente indudable y además es absolutamente inédito.
Entonces, Martínez Shaw, por ejemplo, nos dice el siglo XVIII discurre para Cataluña sobre el signo de la expansión. Martínez Shaw es uno de los grandes especialistas en el siglo XVIII, historia, y no necesariamente historia económica, pero es una persona que no desdeña hablar de temas económicos. Pierre Vilar, que es el autor de la gran tesis sobre la Cataluña del siglo XVIII, habla del desarrollo evidente y poderoso de Cataluña en ese periodo, y así podría citar muchísimos más textos. Pero somos economistas y diríamos, bueno, pero ¿qué evidencia empírica hay clara? Bueno, hay una evidencia empírica clarísima, numérica, que es el crecimiento de la población. Y aquí el que tiene la palabra es el gran demógrafo histórico catalán, Jordi Nadal Oller, que nos dice, globalmente, de 1300 a 1717, a lo largo de más de 400 años, la población catalana ha permanecido estancada, sin poder superar la cota inicial de unos 500.000 habitantes. O sea, 400 años de población estancada. Por contraste, de 1717 a 1787, que son años de censo, y de 1787 a 1857, el incremento demográfico había alcanzado sin excepción a todas y cada una de las 38 comarcas de Cataluña. Y en ese mismo artículo, Nadal nos da las siguientes cifras. En 1717 la población catalana era de 508.000 habitantes. En 1787, 70 años más tarde, era de 899.000, prácticamente 900.000 habitantes. La población casi se había doblado, por tanto, en 70 años. La población catalana pasó de ser, en la primera fecha, el 7,25% de la española, y en la segunda fecha el 9,5% de la española. Es decir, es cierto que durante el siglo XVIII toda la población europea creció, y el español también, pero es evidente que la catalana creció mucho más rápidamente que la española. Es decir, es verdad que es un siglo en donde se rompen techos demográficos, pero Cataluña rompió su techo demográfico de una manera mucho más espectacular que el resto de España. Bueno, y después la evidencia del crecimiento de la agricultura catalana es más difícil. Descriptivamente hay pruebas infinitas y las ha reunido casi todas Pierre Vilar en su libro. Diré que, pero son de estas. Vilar ha recorrido y explotado los archivos de Cataluña y de Madrid también exhaustivamente en esta materia, y puede recopilar una cantidad enorme de testimonios y a veces algunas cifras aquí y allá para demostrar que hay un crecimiento de la agricultura muy grande. Pero las únicas evidencias cuantitativas serían las de la renta de la tierra, y la renta de la tierra en Cataluña efectivamente creció mucho, muy por encima de la serie de precios, que también creció durante este periodo. Naturalmente la renta de la tierra nos da una idea, pues, de crecimiento económico. También los salarios agrícolas crecen en Cataluña durante este periodo, los urbanos también. Bueno, no voy a entrar en... La vid es el gran protagonista realmente agrícola del siglo XVIII catalán. Los catalanes dan de beber al mundo, se puede decir, empiezan a producir vino y sobre todo a producir aguardiente, exportan aguardiente a América en grandes cantidades, pero también al norte de Europa. No tiene nada de raro que a los noreuropeos lo del aguardiente les ha tirado siempre mucho, y realmente hay esta acumulación primitiva marxiana, tiene lugar sobre todo en el aguardiente. Estos destileros y agricultores que se enriquecen con estas ventas, estas exportaciones, invierten y modernizan la agricultura española en regadíos, en mejores aperos, en caminos mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda clase de evidencia de crecimiento. En el comercio, el colonial es el más conocido, y resulta que el siglo XVIII es el momento en que Cataluña se incorpora al comercio de Indias
decisivamente. Es decir, si Cataluña apenas ha participado en el comercio transatlántico en los siglos anteriores, en el XVIII se incorpora brillantemente, los catalanes se marchan a Cádiz, hacen empresas, crean empresas con los gaditanos también se van a Cataluña a organizar empresas exportadoras y todas se dedican a vender, sobre todo aguardiente, pero muchas otras cosas. Hombre, hasta cuerdas de guitarra, es decir, las guantes, casi todo lo que yo llevo puesto ahora, pues lo exportaban los catalanes en el siglo XVIII. No sé si mucetas, pero togas de lanas y cosas de este tipo también. Sombreros muchísimos. La sombrerería era una de las industrias exportadoras. Y eso en el primer tercio. En la primera mitad, en la segunda mitad ya es la industria textil y sobre todo la industria textil algodonera. Y la industria textil algodonera, y paso ya al tema de la industria para ir acercándonos a nuestro fin, la industria textil algodonera en Cataluña, que tiene una tradición y donde hay industrias sederas, linera y lanera de consideración y que en el siglo XVIII crecen con este crecimiento de los mercados. Claro, otra cosa, perdón que haga un paréntesis aquí, es muy importante y tampoco tienen muchas veces en cuenta los historiadores, sobre todo los nacionalistas, el hecho de que la política de Felipe V favoreció mucho a Cataluña de muchas maneras. Primero, intencionalmente, porque en cierto modo les apretó las clavijas, les aumentó la presión social, pero también quiso que se desarrollaran lo más posible porque veía un potencial. Entonces hizo un esfuerzo, Felipe V y Patiño, etc., los políticos de entonces, para que Cataluña se incorporara a las Indias. Es decir, los catalanes hicieron lo posible, por supuesto, pero recibieron mucho apoyo oficial. Pero además, Cataluña también no solo ganó mejor acceso a un mercado de Indias que no les estaba vedado, pero que realmente les costaba alcanzar cuando eran débiles. Pero es que alcanzaron primero el mercado del resto del reino de Aragón y luego el mercado de Castilla. Es decir, eso se habla. Hay un testimonio de Caresmar que no he copiado aquí porque ya estarán ustedes aburridos y ya me imaginaba que no. Pero hay un testimonio de Caresmar en donde dice, es que los catalanes ahora, con carromatos, con mulas y en muchos casos llevando la mercancía a hombros, recorren los caminos de España vendiendo medias, vendiendo chatarra, vendiendo lo que sea. Es decir, el viajante catalán proverbial del siglo XIX y del siglo XX ya se daba en el siglo XVIII, porque, claro, acceden a un mercado muy grande. Madrid se convierte en la gran clientela y Valencia, y Málaga, y Sevilla, es decir, sobre todo los puertos mediterráneos y Madrid se convierten en los grandes destinatarios de esta industria creciente catalana. Si hubieran conservado los fueros, esos mercados no hubieran existido. Porque hasta Felipe V, España, primero estaban separados completamente Castilla y de Aragón, y dentro de Aragón los cuatro reinos también estaban separados, bueno, los tres reinos y el Principado también estaban separados. Entonces, los mercados eran muy pequeños. Es decir, ese principio de Adam Smith de la división del trabajo está determinada por el tamaño del mercado, era auténticamente, siempre ha sido así. Y entonces el tamaño del mercado se aumentó tremendamente y la división del trabajo, que en Adam Smith es sinónimo de la escala de producción y de la capacidad de absorber técnica, para Cataluña eso fue vital. Y esto es una cosa que se olvida muy frecuentemente. Entonces, la industria catalana le ocurrió eso, empezó a vender fuera de España, empezó a crecer de tamaño, y entonces empezó a mecanizarse. Al final del siglo empezó a mecanizarse. Yo leí un artículo en Recercas de una tal Martí Escayol que tenía muchísima gracia, que muestra cómo en Barcelona, a final del siglo XVIII, había los problemas típicos de Londres. Había un smog de miedo, ríanse ustedes del Pekín de hoy,
porque las máquinas de vapor consumían carbón importado y había un smog del carbón, e incluso las nubes nocivas de las tintorerías, las emanaciones de las tintorerías, también hacían que los barceloneses protestaran contra la calidad del aire. Es decir, eso en el siglo XVIII, imagínense ustedes, bueno, sería muy desagradable para ellos, pero imagínense ustedes el crecimiento industrial que eso revela. Jamás había Barcelona conocido una cosa parecida. Y ya concluyo. Suspiro de alivio. ¿Existe alguna relación entre las reformas borbónicas y el crecimiento económico de Cataluña en el siglo XVIII? Me parece muy difícil negarlo. Y me encuentro en buena compañía, no solo aquí, sino también en la nube científica, con Jaume Vicens Vives, con Antonio Domínguez Ortiz, con Pierre Vilar y con Jordi Nadal. De Vilar ya he citado algunos textos. Voy a citar algunos otros textos para terminar. Es muy difícil explicar esta ejecutoria brillante si no es ligándola a las profundas reformas borbónicas y relacionándola con la doctrina de Mansur Olson que antes vimos. Gracias a que perdió la guerra, pudo Cataluña librarse de las cadenas feudales que la oprimían. Como dijo Vicens, la nueva planta, entre comillas, echó por la borda del pasado el régimen de privilegios y fueros de la corona de Aragón. El desescombro de privilegios y fueros benefició insospechadamente a Cataluña, no solo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía. No está mal el texto. Sus discípulos nacionalistas nunca le citan. Nadal y Giralt, con respecto a Barcelona, comillas, la sociedad preindustrial necesitaba cambiar unas instituciones políticas y administrativas que, pecando de anacrónicas, constituían el mayor obstáculo para la expansión. De la manera más paradójica, la remoción de las mismas llegó por los caminos de una guerra crudelísima, pero la derrota abrió las puertas al esplendor ciudadano, de modo que Barcelona pasó de ser una sociedad poco evolucionada a protagonizar el maravilloso despegue barcelonés del siglo XVIII. No sé si a Nadal le gustaría mucho que le citara esto, que le recordara ese texto hoy, porque ese texto es de los años 1960, por ahí. Después, el colofón de un magnífico estudio que hicieron él y Giralt sobre demográfico, sobre la estructura social de Barcelona desde la Baja Edad Media hasta 1717. En resumen, para ser convincentes, los historiadores austracistas o maulets deben convencernos de cómo, sin acceso privilegiado a los mercados peninsular y americano y sin un sistema fiscal equitativo y llevadero, se hubieran desarrollado la agricultura, el comercio, la industria y la población catalanas del modo que lo hicieron de 1716 en adelante. Para ello necesitarían ofrecer un contrafactual convincente. A falta de este, tendremos que coincidir con Joan Batlle, diputado catalán en las Cortes del Trienio, que afirmó, comillas, si Cataluña no hubiese roto las cadenas de la Segunda Edad de Hierro, destruyendo los abusos del régimen feudal, hoy no sería tenida por industriosa, ni se podría enorgullecer de este título que la ha hecho célebre en los confines del mundo. La cita es de Vilar. Y con esta cita termino. He dicho, muchas gracias. Senyor president del Consell Social, senyora vicerrectora d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, senyor vicerrector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, senyora secretària general, senyor director general de la BAP, senyor
Senyor president del Consell d'Estudiants, senyor president de la Fundació del Banc Sabadell, benvolgut Miquel, senyor director territorial del Banc de Sabadell, senyor doctor honoris causa, professor Gabriel Tortella, senyor padrí, professor Javier Vidal, equip de direcció, senyora vicerrectora de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, senyores degans i deganes i director de l'Escola Politècnica de la Universitat d'Alacant, autoritats universitàries, acadèmiques, civils i polítiques i representants d'entitats cíviques i agents socials, membres de la comunitat universitària, del Consell de Govern del Claustre, del Consell Social i de les fundacions de la Universitat d'Alacant, senyores i senyors, amigues i amics. Deixeu-me, en primer de tot, que us doni les gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui ací, a este nou edifici de la Universitat Sessió del Banc de Sabadell, i que avui inaugurem i iniciem les activitats universitàries en este acte honorífic. La Universitat d'Alacant acaba d'acollir en el seu claustre l'il·lustre professor Gabriel Tortella, de dilatada trajectòria vinculada al món universitari i que des de fa dècades ha teixit estretes relacions científiques i acadèmiques amb la Universitat d'Alacant. En la laudatio s'ha posat de manifest la prestigiosa trajectòria del professor Gabriel Tortella. Permeteu-me que m'ature en dos aspectes centrals del professor Tortella: la relació entre l'educació i modernització econòmica i la preocupació per la millora de la Universitat Espanyola com a contribuent neta al progrés general del coneixement i de la transferència de tecnologia al teixit empresarial. Sobre la relació entre educació i modernització econòmica, els treballs de Gabriel Tortella, juntament amb altres investigadors, especialment Clara Eugènia Núñez, s'emmarquen dins de les aportacions de la teoria de capital humà, en concret en l'avaluació i influència del sistema educatiu en l'aportació de valor a la població i com aquesta genera valor afegit permanent a la producció de béns i serveis, especialment a través de l'augment de la productivitat. La major part dels treballs científics en aquest àmbit mostren i demostren una correlació entre el sistema educatiu i l'augment de la productivitat del treball. Així, el sistema universitari contribueix a la formació d'esperit empresarial amb una clara tendència a la innovació. En aquest sentit, Espanya presenta uns perfils diferents a altres països europeus, ja que el sistema educatiu va començar a prendre vol en la segona meitat del segle XIX. De fet, a partir dels inicis del segle XX es pot començar a parlar d'una xarxa d'instituts d'ensenyament secundari sobre la base d'una educació primària encara no estesa. La falta de formació constitueix un altre dels prismes sobre els que Gabriel Tortella ha intentat trobar respostes i explicacions a la falta de dinamisme de l'economia espanyola en relació comparativa amb altres potències europees. En aquest sentit, solament a partir de la segona meitat del segle XX es pot parlar d'uns nivells de formació que comencen a tenir un paper significatiu en el progrés general de l'economia, encara que sense estimular en la mateixa mesura els nivells d'innovació. Un problema fonamental al qual Gabriel Tortella ha dedicat els seus estudis és a la relació entre l'educació i generació d'esperit empresarial en els segles XIX i bona part del XX. En successius treballs, Tortella assenyala que l'educació influeix en la conducta empresarial i també en l'èxit de les empreses. És probable que els nivells d'educació dels empresaris hagin pogut ser el factor més determinant per a explicar la trajectòria de les seves empreses. Els descobriments més rellevants a partir dels seus treballs es poden resumir en els punts següents. L'educació és rellevant per a la consecució de l'èxit empresarial. Aquesta educació no té per què estar vinculada especialment a estudis de caràcter empresarial. Les variables relacionades amb l'educació mostren efectes significatius i positius en la trajectòria dels empresaris. Les empreses dels quals estan relacionades amb la innovació tecnològica i amb l'adaptació permanent a la demanda. La formació educativa rebuda en les escoles secundàries mostra importants resultats en la formació d'empresaris en països com ara França. No obstant això, no és el cas d'Espanya, on l'educació de caràcter universitari sembla ser-ho molt més. Els empresaris espanyols mostren una elevada tendència a l'autoformació, fet que explica el seu torn una tendència major a l'adaptació i també a la recerca d'excel·lència. Finalment, els orígens socials no semblen, en termes generals, tenir pes significatiu en l'executòria final dels empresaris,
tant a França com a Anglaterra, Escòcia i Espanya. Sens dubte, una gran obra del professor Tortella, centrada en l'educació i la modernització de l'economia, però centrada també en la recerca de propostes per a la millora del sistema universitari, com ara la preocupació pels temes de formació de capital humà, l'atenció sobre els problemes estructurals de la universitat, el seu paper en la defensa de la introducció de mecanismes d'avaluació del professorat en les seues activitats científiques o la importància de la investigació en l'àmbit universitari. Són alguns dels espais científics en els quals el nostre nou doctor honoris causa desenvolupa la seva activitat acadèmica i científica. Tenir en l'elenc de doctors honoris causa de la Universitat d'Alacant un investigador que ha reflexionat sobre temes transcendentals de l'educació amb conclusions molt significatives en aquest terreny és un orgull per a nosaltres. Si això unim que Tortella és un dels màxims referents en l'estudi dels vincles històrics entre el sistema educatiu i el sistema productiu, a més de les relacions entre l'esperit empresarial i l'educació, tenim raons afegides per alegrar-nos. Felicitats i moltes gràcies, Gabriel. Voldria també felicitar el professor Vidal i agrair-li la magnífica laudatio sobre el nou doctor honoris causa, per la teua proposta i per mantenir brillants vincles a la ciència, a l'acadèmia, que fan de la nostra universitat estiga ben orgullosa de tu. Moltes gràcies, Javier. Ara voldria dedicar uns minuts de record a Antoni Maria Badia i Margarit, doctor honoris causa per la nostra universitat des de l'any 2002, i que el passat diumenge va veure baixar el teló per última vegada. El doctor Badia, mort als 94 anys d'edat, va ser catedràtic de Filologia Catalana i rector de la Universitat de Barcelona. També va ser president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i va rebre molts premis per la seva obra i per la seva trajectòria, com ara el Premi de les Lletres Catalanes, el Nebrija, el Pompeu Fabra o la ciutat de Barcelona. Així mateix, va ser nomenat doctor honoris causa per altres universitats, com la Sorbona, Salzburg, Toulouse-le-Mirail i Rovira i Virgili, entre altres. Des d'ací, des de la Universitat d'Alacant, el nostre càlid homenatge al doctor Badia i el profund pesar per aquesta pèrdua irreparable. En el acto de apertura del presente curso académico se trazaron las principales líneas estratégicas que se pretenden llevar a cabo durante este curso académico, basadas en el Plan Estratégico de la Universidad de Alicante, en donde además de la mejora constante de la calidad de la formación universitaria y de la necesaria excelencia de la investigación y en la transferencia de conocimiento como elemento decisivo para mejorar la productividad y la competitividad económica y la creación de riqueza y empleo, de innovación y cohesión social, quisiéramos potenciar los vínculos con nuestro entorno institucional, económico y social más próximo, en líneas con las claves estratégicas de un espacio del conocimiento socialmente responsable. Así, la universidad, a través de un conjunto de iniciativas y actuaciones diversas, pretende favorecer la inclusión social y constituirse en instrumento útil para mejorar el bienestar, elevar los niveles de desarrollo, fomentar la creatividad y favorecer la transmisión de valores tales como las de igualdad de oportunidades, como las de género o las de colectivos de necesidades especiales, y la protección medioambiental, mediante la atención a un crecimiento más sostenible y equilibrado, tanto social como ecológico. En consecuencia, la universidad, en estrecha cooperación con los poderes públicos, las empresas y otras instituciones de la sociedad civil, insta a desarrollar proyectos a escala del territorio y de su entorno que conecten fecundamente la formación y la investigación con las necesidades del entorno, al tiempo que establecen mecanismos de engarce con el sistema productivo y facilitan el emprendimiento y la inserción laboral de nuestros titulados. La Universidad de Alicante abre desde hoy una extensión de su campus, un campus urbano, un espacio del conocimiento socialmente responsable, en el corazón de la ciudad de Alicante, en este espacio donde hoy nos encontramos, próximo al que ya ocupa la actual sede de la universidad, también el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y el Museo de Bellas Artes Gravina Mubaj, dependientes de la Diputación, y también el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el MACA, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad. Una verdadera milla de oro de la cultura y de la formación en la ciudad, que como fue nuestra ambición desde antiguo, se verá complementada
con una gran biblioteca universitaria, espacios hábiles para la formación, la investigación, el acceso a la información o la enseñanza de idiomas a estudiantes Erasmus y de movilidad no europea, y otras actividades universitarias y socioculturales que servirán de rótula y dínamo para las que ya se realizan en su entorno y para un espacio central en la ciudad. Nos felicitamos por ello, tanto como agradecemos el público apoyo que el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial han prestado a esta iniciativa, que no hubiese sido posible sin la generosa visión del Banco de Sabadell y de su dirección territorial, con Jaime Matas al frente, y de la Fundación Sabadell, a cargo de Miguel Molins, que con la cesión del edificio, por un periodo de 10 años, y su colaboración, han hecho posible el logro del objetivo largamente perseguido por la Universidad de Alicante. A todos ellos, a todos vosotros, gracias en la seguridad de que responderemos a la confianza mostrada con la estricta atención a los compromisos asumidos. Moltes gràcies. Para finalizar este acto histórico en este nuevo espacio del conocimiento socialmente responsable de la Universidad de Alicante, donde hoy fortalecemos nuestro compromiso social con la Universidad de Alicante, quisiera felicitar reiterando nuestra más sincera felicitación y agradecimiento al profesor Tortella por su apoyo a la Universidad de Alicante y por su compromiso con la educación superior, con la ciencia, con la academia, con la cultura y con el saber universal. Muchas gracias, muy buenos días. Todos en pie, por favor. Se levanta la sesión.